El tema de hoy que vamos a tocar es nacidos para amar. Un tema que de repente tú te has puesto a pensar a la hora que has visto la publicidad, a la hora que has visto de repente algunos videos que se han enviado. Tal vez te has preguntado cómo es eso que nacidos para amar, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En muchas ocasiones, eh, las dificultades, ante todas las dificultades que muchas veces tenemos, o catástrofes en momentos de reflexión, por ejemplo, como hoy que estamos pasando este tiempo de pandemia, por ejemplo, y, y estas situaciones nos llevan a reflexionar o a preguntarnos, ¿no? ¿Para qué hemos nacido? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Alguna vez has de repente dicho esta palabra y te has puesto a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? Y empezamos hasta filosofar, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Y así. Entonces, estas reflexiones son difíciles de resolver dada la complejidad del ser humano, ¿no? Y también la gran diversidad de situaciones que enfrentamos diariamente. Pero es importante que nosotros podamos entender esta reflexión, porque nos lleva a una pregunta, nos lleva a que nosotros podamos de alguna manera entender, como dice ahí, ¿para qué hemos nacido? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Habrá algún propósito en la vida del ser humano en la tierra? ¿O simplemente estamos aquí porque en sí, ¿no? O estamos solamente de casualidad o porque pasó y nada más. La pregunta que tendríamos que hacernos es decir, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra? ¿Para qué has nacido? ¿No? Entonces no vamos a esperar que tengamos un sufrimiento, una catástrofe para recién llevarnos a la reflexión, sino que lo que vamos a ver ahora en este punto es cuál es el propósito, para qué nosotros hemos nacido. Y ahí es donde vamos a entender un poquito, ¿no? Y vamos a irnos hasta el origen, ¿no? Cuando nosotros hablamos del origen, nos referimos el origen del ser humano, el origen de la vida, el origen del universo, ¿no? Y eso nosotros lo podemos ver en Génesis 1. Acompáñenme en Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, para nosotros entender cuál es el origen, para nosotros poder entender cuál es el propósito de tu vida, tenemos que reflexionar y irnos hacia el origen. Entonces acá estamos viendo en este versículo el origen de toda la vida, el origen del universo, que dice dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí es donde nosotros vamos a entender, el hombre ha nacido o ha sido hecho conforme a la imagen y conforme a la semejanza, de Dios. Entonces es importante ahí que nosotros podamos entender el origen de lo que vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de ser creados a la imagen de Dios? ¿No? ¿Cuál es el significado cuando nosotros hablamos y escuchamos este texto de la Biblia que dice que somos creados a la imagen de Dios? Dice, el hombre es creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y de amar. Ahí vamos a detenernos. Es
el hombre capaz, cuando me refiero, ojo, cuando me refiero a hombre, me estoy refiriendo a ser humano, ¿ya? No voy a pensar que solamente es el hombre que tiene que amar y la mujer no. Nos estamos refiriendo al ser humano, al hombre, ¿no? Entonces, el hombre es creado, o sea, es nacido a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y de amar. ¿Qué nos está dando a entender ahí? Que si el hombre tiene la capacidad, el hombre es capaz, primero, de tener conocimiento, ¿no? Por eso que nosotros conocemos muchas cosas y muchas veces somos hábiles, somos de repente inteligentes, somos seres humanos que tenemos inteligencia, somos racionales, pero también nos da la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque así es la imagen de Dios, así es Dios. Dios es amor y por lo tanto, cuando Dios crea al ser humano, lo crea también con esa capacidad de conocer y de amar en la libertad al propio Creador. Es la única criatura sobre esta tierra que Dios ha querido por sí mismo que se haya llamado a participar por el conocimiento y el amor. Somos, a diferencia de toda la creación, a diferencia de los animales, a diferencia de todo lo que Dios creó, a diferencia, nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? Tenemos, como le decía, tenemos la capacidad de conocer, de saber y tenemos la capacidad de amar. Es ahí donde nosotros tenemos la imagen y la semejanza a Dios. Y es por eso que nosotros somos una creación única, somos una creación auténtica. Y no nos hizo de repente una planta, no nos hizo de repente como el mar no puede comunicarse, el mar no puede dar amor, ¿no? La tierra no puede dar amor. Los animales simplemente pueden dar de repente aparentemente amor, pero es a través de otras cosas, pero no tienen la capacidad de amar, ¿no? Por su intuición o de repente pero no tiene la capacidad como tiene el ser humano la capacidad de amar. Entonces dice, el hombre es creado a imagen de Dios. Somos creados a imagen de Dios, es decir, somos nacidos para amar. Entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a entender a qué se refiere que nosotros somos nacidos para amar. Por eso que el ser humano, todo ser humano, no hay nadie que diga yo no sé amar, yo no puedo amar. Porque ya del momento que hemos sido creados, del momento que nosotros hemos nacido, nacemos con esa capacidad de amar. Y es por eso que nosotros somos la imagen de Dios. Tiene la dignidad de persona, no es cualquier cosa, sino alguien capaz de conocerse, de donarse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. Eso es el origen del ser humano. Cómo Dios desde un comienzo creó al ser humano, creó al hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuando nosotros nos referimos imagen y semejanza a Dios, tenemos que también ver los atributos morales de Dios. ¿Cuáles son los atributos que tiene Dios? Aquí tengo algunas, porque hay infinidad, pero estos atributos morales de Dios, esto nos hace que nosotros también tengamos esa capacidad. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿el hombre es capaz de ser bueno? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es semejanza a Dios. ¿El hombre es capaz de amar? ¿Tiene la capacidad de amar? Por supuesto, porque Dios es amor. ¿El hombre tiene la capacidad de ser misericordioso y clemente? Por supuesto, tiene la capacidad, porque Dios lo hizo a su semejanza, porque Dios también es un Dios misericordioso. Dios es compasivo y el ser humano también tiene la capacidad de ser compasivo. Aquí, por ejemplo, es paciente y clemente. También, o sea, el ser humano también tiene esa capacidad, porque recuerda que somos imagen y semejanza de Dios. Es la verdad. ¿Podemos actuar en verdad? Por supuesto, tenemos la capacidad. Es fiel.
La fidelidad, por ejemplo, ¿no? Uno de los atributos que a veces como matrimonio justamente se rompe justamente por la infidelidad. Pero Dios te ha dado la capacidad, Él te ha hecho fiel, Él te ha hecho que tú seas fiel. El problema es que el hombre se aparta de Dios y comete infidelidad. Entonces, ¿es justo? También puede ser justo, por supuesto, porque tú eres semejanza, somos semejanza, imagen y semejanza a Dios. Entonces, el hombre puede ser bueno, puede ser amoroso, o sea, tiene la capacidad de amar, misericordioso, clemente, compasivo, paciente y clemente, puede ser leal, verdadero, justo y puede ser bueno. El problema aquí es que el hombre tiene toda esa capacidad, pero el problema es que el hombre se ha apartado de Dios y al apartarse de Dios no pierde esa imagen y pierde esa semejanza de Dios. Por eso que el hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no busca a Dios, el ser humano que no busca a Dios, ya no es bueno, se convierte en malo, ya no es amor, ya no tiene el amor, sino odia. Hace todo lo contrario de la imagen y semejanza de Dios. Ya no es misericordioso, ya no es clemente, ya no es compasivo, ya no tiene paciencia, ¿no? Porque si Dios te ha creado con la capacidad de ser paciente y clemente, eres impaciente, ¿no? Eres falso de repente porque mentimos en cada momento, es infiel, es injusto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre se separa de Dios y al separarse pierde la imagen y semejanza a Dios. Pero nosotros hemos sido creados con toda, desde un principio hemos sido creados con toda la imagen y semejanza a Dios, es decir, bueno, amor, misericordioso y clemente, compasivo, paciente y clemente, verdad, fiel y justo. Nosotros hemos sido creados también, como en un comienzo dijimos, hemos sido creados con un propósito. Nadie, ningún ser humano, ningún ser humano puede decir yo no tengo propósito en la vida. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida y hemos sido creados con un propósito. ¿Y cuál es el propósito de la creación de Dios del ser humano? La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. Por lo tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. Y cuando el hombre empieza a glorificar a Dios, empieza a tener todos los atributos morales que tiene Dios, lo que hace un momento hemos visto. El problema es que el hombre no glorifica a Dios, es decir, el hombre no está dando gloria a Dios a través de su vida. Y es por eso que se aparta y pierde todo la imagen y semejanza de Dios. Quizás una pregunta más difícil es contestar es, ¿cómo sería glorificar a Dios? En el Salmo 100, 2 y 3 se nos dice que adoremos a Dios con alegría y que reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer a quién es Dios. Y para empezar, es nuestro creador. O sea, para que el ser humano, para que el hombre pueda glorificar a Dios, o mejor dicho, para que el ser humano esté glorificando a Dios, es primero, tiene que reconocer cuál es el poder de Dios. Tiene que reconocer que Dios es su creador, ¿no? Entonces ahí nosotros empezamos a glorificar a Dios cuando yo reconozco y digo, yo soy un hijo de Dios, yo soy he sido creado para darle el honor, para darle la gloria a Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y que nuestra vida sea digno de alabanza para Dios. Cuanto más conocemos a nuestro Creador, cuanto más lo vamos a conocer, cuanto más nos acercamos a Dios, dice, más lo vamos a amar. Es decir, cuando tú más conoces a la persona que te ha creado, en este caso Dios, tú te acercas más a Él y vas a amarlo más. Porque tú no vas a poder amar
si tú no lo conoces, si tú no lo buscas, si nosotros no tenemos una vida que nos acerque a Él, entonces no vamos a poder conocer, no vamos a poder de alguna manera entender lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, nacidos, el punto número 2 es nacidos para amar a Dios. En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este texto bíblico es muy importante que nosotros podamos entender. En Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué texto tan bonito, tan interesante, porque nos hace entender cómo debemos nosotros amar a Dios. Primero tenemos que entender que para que nosotros podamos dar amor, lo primero tenemos que es amar a Dios, porque la persona que no ama a Dios no puede amar a otra persona. Entonces aquí nos está dando la forma de cómo nosotros debemos amar a Dios. Y dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios? En la Biblia la palabra amor no necesariamente se está refiriendo a una respuesta emocional, ¿no? Porque a veces nosotros lo relacionamos el amor como algo emotivo, como algo emocional. Pero eso no es. El amor no es algo emocional. El amor, porque si fuera algo emocional sería algo pasajero. Y el amor es algo que va a durar para siempre. Entonces, aquí no se está refiriendo mucho a las emociones. En los tiempos bíblicos, amar a menudo era utilizado para describir un tipo de lealtad devota, o sea, una lealtad en acción. Es decir, cuando nosotros somos leales, somos fieles a Dios, estamos demostrando amor, no la parte emotiva, porque la parte emocional podríamos nosotros de repente decir yo amo a Dios y empiezo a llorar y de repente me pongo mi música cristiana o de repente pongo algo que salga mis emociones, ¿no? Y de repente diga, no, yo amo a Dios porque tengo esa emoción, pero la emoción no se está refiriendo el amor hacia una emoción, sino se está refiriendo el amor hacia la lealtad del ser humano a Dios. O sea, el amor se va a medir a través de la lealtad. ¿Cuán leal eres tú a Dios? ¿Cuán leal somos nosotros a Dios? Si nosotros somos leales, es decir, si somos fieles a Dios, en ese momento nosotros estamos demostrando el amor a Dios. Pero si no somos leales y solamente somos emocionales, ¿no? Y eso también se da en la relación de pareja. Muchas veces, ¿por qué se acaban las relaciones? Muchas veces, ¿por qué empiezan los divorcios? ¿Por qué? Porque dice, ya no siento lo mismo, ¿no? Antes cuando yo veía a mi esposa o veía a mi enamorada, ¿no? En ese momento sentía pues que temblaba, sudaba, me ponía nervioso, pero esa era la parte emotiva, la parte emocional. Entonces, como tú piensas de que eso es amor, y ahora que tú ya son diferentes tiempos, y ya no sientes de repente, obviamente que ya una pareja de esposos ya no se va a poner nervioso, ya no va a sudar frío, ¿no? Sino porque ya pasó de la parte emocional a una parte más íntima, una parte más profunda. Entonces, algunos se confunden y dicen, no, ya no la amo. ¿Por qué? Porque ya no siento lo mismo. Porque están pensando que el amor es solamente emotivo. Y el amor nunca es emotivo, sino el amor es una decisión. El amor se mide a través de la lealtad, es decir, a través de la fidelidad. Si tú amas a Dios, vas a ser fiel a Dios, vas a ser leal. Si tú amas a tu esposa, vas a ser fiel y vas a ser leal. Entonces, a ese punto se está refiriendo de lo que significa amar. Luego vamos a ver aquí los aspectos que habla sobre este texto de la Biblia que dice, con nuestro corazón, debemos amar a Dios con nuestro corazón.
Es probable que creamos que nuestro corazón es simplemente la sede de nuestras emociones. A veces pensamos que solamente el corazón es donde están las emociones, ¿no? Sin embargo, en la Biblia no se está refiriendo tanto a las emociones, sino cuando habla de corazón, habla de lo más profundo, de la parte central del ser humano. Es decir, que cuando tú dices yo amo a Dios con todo mi corazón, no se está refiriendo a tus sentimientos, sino se está refiriendo a todo tu ser. Es decir, a la parte importante en tu vida, ¿no? Es cierto que el corazón está compuesto de nuestras emociones, pero también de nuestra mente, nuestra voluntad y conciencia. Nuestro corazón es la fuente de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, las intenciones y nuestro sentido de condenación o culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien. Dios nos creó con un corazón a fin de que lo amáramos plena y absolutamente. O sea, Dios nos hizo con esa capacidad de amarlo a Él. ¿Y por qué estamos hablando del amor a Dios? Porque es importante que nosotros, para que podamos amar a otra persona, primero tenemos que amar a Dios. No podríamos amar a otra persona porque no tenemos amor, y el amor viene de Dios. Por eso que es importante que nosotros entendamos que primero, en primer lugar, tiene que ser nuestro amor a Dios. Entonces, Dios nos ha creado con un corazón a fin de que lo amemos plenamente y absolutamente. Hoy en día, sin embargo, nuestro corazón ama muchas otras cosas aparte de Dios. Se nos hace difícil orar con el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Miren lo que dice, no cuán profundo, ¿no? Fuera de ti, no deseo nada. Es como decir, yo solamente te amo a ti y nada más, ¿no? Pero a veces nosotros compartimos nuestro amor y muchas veces amamos más a otras cosas, y a veces ponemos a Dios en último lugar, cuando lo primero que debemos tener en nuestra prioridad es amar a Dios. Por ejemplo, a veces hay los workaholics, ¿no? Aquellas personas que son muy trabajadores y le encanta el trabajo, y por ellos su vida y su pasión es el trabajo, ¿no? Se le llama workaholic. A esas personas que viven para trabajar, no es malo que trabajen, pero su corazón es solamente el trabajar, y no ponen a Dios, y a veces descuidan su relación con Dios porque solamente se dedican a amar, a trabajar, y dejan de lado el amor a Dios. Entonces ahí no está amando con todo su corazón, porque el corazón te está demandando que tus pensamientos, tus actitudes, todo tu ser tiene que amar a Dios. Pero Dios no le gusta compartir su amor, ¿no? A Dios dice que el ser humano solamente tiene que amar a Dios. Entonces, también podrías, de repente, algunos que le encanta el fútbol, el deporte, de repente aman más al deporte, o puedes amar incluso más a tu esposa o a tus hijos, ¿no? Y eso es incorrecto, porque el orden de las prioridades es primero amar a Dios. No te estoy diciendo con esto que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos, que no trabajes, no lo veas por ese punto, sino estamos hablando de la prioridad del ser humano. El ser humano ha sido en primer lugar creado para amar a Dios, y luego las otras prioridades, ¿no? Luego sigue el amar a los hijos, perdón, a la esposa, a los hijos, ¿no? En ese orden. El amor a Dios, el amor al cónyuge, el amor a los hijos, y de ahí el orden que tú puedas ver. Pero a veces nosotros ponemos en primer lugar otras cosas y al último lo ponemos a Dios. Entonces ahí nosotros debemos admitir que aunque amamos a Dios hasta cierto punto, muchas veces Él no es nuestro único primer amor. Las cosas del mundo capturan nuestro corazón. Así que ¿cómo podemos obedecer el mandamiento del Señor al amar? Si te está diciendo amarás al Señor con todo tu corazón, entonces si no estás poniendo esa prioridad, si nosotros estamos amando otras cosas antes que Dios, entonces no lo estamos amando con todo nuestro corazón. También dice que debemos amar a Dios con nuestra alma, ¿no? Nuestra alma.
Nuestra alma, o sea, la mente, la emoción y la voluntad, es una gran parte de nuestro corazón. Dios creó nuestra alma para que le expresemos, pero debido a la caída solemos expresarnos a nosotros mismos. Tenemos nuestras propias opiniones, sentimientos y decisiones aparte de Dios. Es decir, nosotros decidimos y a veces decidimos mal. A veces nuestra mente, por la forma, por lo que Adán y Eva pecaron, a veces nosotros nos hemos alejado de Dios y también nacemos con ese corazón apartado de Dios, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por otros sentimientos, por otras decisiones, decidimos mal muchas veces, a veces decidimos cosas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que le agrada a Dios, pero sin embargo a veces decidimos hacer otras cosas que no le agradan a Dios. No obstante, cuando volvemos nuestro corazón al Señor, nuestro amor en Él crece. Lo amamos con nuestro corazón y específicamente comenzamos a amarlo con nuestra alma. O sea, tienes que amar con tu alma. Cuando tú dices, así cuando tú expresas el amor, cuando estabas enamorada, dices, yo te amo con toda mi alma, ¿no? Así es, el alma es todo lo que está dentro de ti. Tus pensamientos también, tus decisiones. Así como amamos o cuando amamos, ¿no? A nuestra esposa, a nuestros hijos, de la misma manera nosotros tenemos que amar a Dios, pero más, en primer lugar, tenemos que amar a Dios. Entonces, a medida que Él realiza su obra, transformadora en nosotros, espontáneamente expresamos a Dios y le glorificamos. Es decir, que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y cuando Él hace la obra transformadora, porque nos apartamos, de repente hemos estado buscando otras cosas, ¿no? Antes que Dios, pero cuando ya Dios nos transformó, nos hizo una persona distinta, entonces en ese momento lo que va a pasar es que Dios, al transformarnos, empezamos a amarlo a Él. Es por eso que muchas personas vienen al arrepentimiento y amamos a Dios sobre todas las cosas. Otros ven a Cristo expresado en nuestro corazón hacia el amor con toda nuestra alma. También se está refiriendo con nuestra mente, ¿no? ¿Cómo debemos amar a Dios? También con nuestra mente. Nuestra mente es importante también, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. En nuestra mente es la parte principal de nuestra alma, la cual dirige todo nuestro ser. Ponemos nuestra mente en muchas otras cosas y a veces no ponemos nuestra mente en Dios. La pregunta es, ¿qué hay en tu mente? ¿En qué piensas? La palabra de Dios dice, en lo bueno, en lo justo, en esto pensar, ¿no? ¿En qué está nuestra mente? ¿En qué pensamos? Por ejemplo, ahorita estamos en la conferencia, de repente has entrado porque te invitó tal y dice, uy, ¿a qué hora termina? Ya me está aburriendo este señor, ¿no? ¿Y cuál es tu mente? ¿Tu mente está apto para recibir la palabra de Dios? ¿Tu mente está recepcionando y está pensando en estos momentos en tu vida, en si realmente lo estás buscando a Dios o no? ¿O simplemente estás pensando en otra cosa? Por esto que nuestra mente también es importante que ame a Dios. En Romanos 8:6 dice, porque porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea, la mente que está puesta en los placeres de la vida, en el pecado, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea, si tú quieres tener vida y quieres tener paz, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner tu mente en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra mente en la carne o las cosas de la carne, nos sentimos sin vida e inquietos porque nos apartamos de Cristo en nuestro espíritu. No obstante, cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, estamos en paz, llenos de vida. Al poner nuestra mente en nuestro espíritu, todo nuestro ser está enfocado a Dios. Y también habla acerca de nuestras fuerzas, que también nosotros debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas.
Nuestra fuerza aluden a nuestra fuerza física. Cuando volvemos a nuestro corazón al Señor, le expresamos con nuestra alma y ponemos nuestra mente en Él, nuestro cuerpo le seguirá. Anteriormente usábamos nuestra fuerza para servirnos a nosotros mismos o al mundo, pero ahora vamos a poner nuestras fuerzas para glorificar a Dios, para hacer la obra de Dios. Entonces es importante eso, que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. También hemos nacido para amarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es importante que nosotros también nos podamos amar, y aquí nosotros vamos a entrar, por ejemplo, a veces nosotros tenemos, a veces no nos amamos, o a veces tenemos nuestra autoestima muy baja, ¿no? A veces decimos yo, y a veces no nos queremos, y debemos experimentar el amor primero y el perdón en nosotros mismos, y así poder nosotros dar y recibir amor y perdón a otros. ¿Cómo podemos nosotros dar amor si nosotros no tenemos amor? ¿Cómo pretendemos amar a otra persona si nosotros no nos amamos? Si no conocemos el amor, no sabremos reconocerlo. O sea, si no conocemos lo que realmente es el amor, entonces no vamos a poder dar amor. Y por eso que hay muchas personas que dicen, no, este no sabe amar. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo. Entonces tenemos que amarnos primero a nosotros mismos, tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos, ¿no? Tenemos que sacar lo mejor de nosotros y perdonarnos. Incluso a veces nosotros no nos hemos perdonado. Hay mucha gente que vive con esa culpabilidad porque no se ha perdonado a sí mismo. Entonces la palabra de Dios está diciendo que tenemos que amarnos en primer lugar y que nosotros tenemos que buscar a Dios, y también que si nosotros nos amamos, si nosotros empezamos a amarnos, vamos a buscar y también vamos a poder dar amor a otras personas. Así que nos debemos llenar de amor para poder dar amor. Si nosotros no estamos llenos de amor, ¿cómo vamos a brindar amor? Por eso, si es que en algún momento de repente tú no te has perdonado por alguna falta, algo que tú hayas hecho, es importante que nosotros podamos perdonarnos. Y si tú no te has valorado y a veces piensas que tú no vales, yo no sirvo, no valgo para nada, a veces nosotros mismos, ¿no? Tenemos nuestra autoestima muy baja. Y yo tengo una receta. ¿Cuántos quisieran, por ejemplo, tener una receta para la autoestima? Yo tengo un matecito, les he traído un té, ya, un tecito, una receta, un té. Están ahí, ¿no? Ya, yo les voy a dar una receta, la receta del té. Ya, vamos a encontrar una parte, un té que nos va a ayudar a poder levantar nuestra autoestima. Aquí está nuestro tecito. Lo mejor para la autoestima es el té, ¿no? ¿Cuál es el té? ¿Qué tecito? Quiérete, perdónate, ámate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate y cuídate, supérate y valórate. Así que ese té es un té que nos va a ayudar a mejorar la autoestima. Bien. También nosotros somos nacidos para amar a nuestro prójimo. Esto es importante. Esto es muy importante. Y aquí dice la Biblia que el segundo y gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya hemos visto que primero tenemos que amar a Dios, ¿no es cierto? Lo primero es amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú empiezas también a amarte a ti mismo, a perdonarte. Y luego Dios te está diciendo que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice acá, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 22, 37 y 4. Después de hablar del amor de Dios, el mandamiento más grande es el amor al prójimo. O sea, si tú estás lleno del amor de Dios, ahora Dios te está diciendo que tú ames a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu esposa, tu cónyuge, ¿no? Tu cónyuge, tus hijos, tus vecinos, tu familia.
¿no? Tenemos que amar. El amor al prójimo se deriva necesariamente del amor de Dios y no puede haber amor verdadero a Dios sin el prójimo. O sea, si tú no amas a tu prójimo, no quiere decir, o sea, si tú dices, no, yo no amo a mi prójimo, pero amo a Dios, no puede haber. No se puede. No se puede solamente amar a Dios y no amar a tu prójimo. O no se puede solamente amar a mi prójimo y no amar a Dios. Entonces, esta es una regla general. Si tú amas a Dios, el segundo es semejante. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor del prójimo se deriva necesariamente del amor de Dios y no puede haber un amor verdadero a Dios sin el prójimo. A la hora de la verdad, la religión se convierte en realidad. O sea, cuando nos volvemos religiosos, cuando nosotros creemos que solamente podemos amar a Dios y no estamos amando a nuestro prójimo, entonces te vuelves un religioso, una persona que solamente vive una religiosidad, pero no vive su fe, ¿no? Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo. Y dice acá, a la hora de la verdad, la religión se convierte en realidad. Cuando uno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, dice, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y quién es tu prójimo? Es todo aquel que está alrededor de ti. No importa su condición social, o sea, si es pobre, si es rico, siempre hay una persona que necesita ser amada, ¿no? Aquí nosotros tenemos que detenernos, que nosotros tenemos que amar. Y si tú, ahora que ya mañana es el día de San Valentín, que mañana se van a expresar muchas emociones, pero realmente ¿serán solamente emociones o será un amor verdadero? Si nosotros hemos nacido con esa capacidad, nosotros tenemos que amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y también amar a nuestro prójimo. Eso es importante, que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. En nuestro prójimo está el amor a tu esposa, a tu esposo, el amor a tus hijos. Y si tú no estás amando a tu esposa o a tu cónyuge, a tus hijos, entonces no estás amando a Dios. Entonces solamente te estás convirtiendo, o nos estamos convirtiendo, en religiosos. Y la religión no salva a la persona. El amor al prójimo no es amar al que siempre está en la buena, el que siempre está en las buenas contigo, ¿no? A veces pensamos que solamente es mi amigo, ¿no? No, yo sí amo a mi prójimo, yo amo a mi amigo, a mi pata, a mi yunta, yo lo amo a él, lo amo a ella. ¿Por qué? Porque es mi amigo, pues somos patas, somos amigos, qué fácil. Pero también es amar a los enemigos. Si a esa persona que tú no le hablas o que siempre discute contigo, debes también amarlo. El amor, dice, el verdadero amor está dispuesto a odiar lo que es lo malo y ama lo que es bueno. Se manifiesta de la verdadera justicia. El amor genuino al prójimo se expresa en los hechos y no solo en palabras. Se expresa a través de lo que uno realmente hace en la vida. Se manifiesta en la preocupación por los demás, a través del habla con amabilidad y demostrar generosidad con las posesiones materiales dadas por Dios. Debemos mostrar el amor al prójimo para que la violencia no merme nuestra sana manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que amar. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan ¿quién me hace recordar? A ver, esta figura que les hace recordar, el buen samaritano, ¿no? En la Biblia habla de un buen samaritano. Cómo esta persona, un samaritano, se encuentra con una persona que no era samaritano y que inclusive tenía una nacionalidad que eran rivales, y lo ve herido, y esta persona baja y lo cura, ¿no? Lo cuida y lo lleva, ¿no? Para que otro también lo cuide. Entonces eso es el amor al prójimo, ¿no? Sin importar la raza, sin importar el color, sin importar la condición, sin importar de que pueda ser, inclusive, ¿no? Tenemos que amar a los chilenos. Es como si imagínate si tú te encuentras con un chileno
o con un venezolano que a veces también tenemos ahí, ¿no? A veces tenemos, hablamos a veces y te encuentras con un chileno, un ecuatoriano, ¿no? Que a veces tenemos rivalidad, que está en necesidad, ¿no? Si tú eres una persona que amas a Dios, lo vas a ayudar. Pero si tú vas a decir, ay, ¿por qué lo voy a ayudar? Que lo ayude otro, que se muera, ¿no? Pues a veces deseamos la muerte. Entonces quiere decir que nosotros solamente estamos viviendo una religiosidad, pero no estamos viviendo a Dios. Esposos, dicen, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, y Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra. Vamos a terminar con este versículo que dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Qué importante es el amor. Ahora que se va a celebrar el día de San Valentín, que podamos expresar un verdadero amor, ya que nosotros hemos nacido con esa capacidad de amar. Hemos nacido con la capacidad de amar y nosotros debemos dar amor. Quisiera que en un momentito puedas pensar un momentito y reflexionar. No sé si de repente lo que hemos escuchado, de repente ha sido algo que Dios te ha hablado. De repente Dios te ha estado hablando en este momento y es tiempo de acercarse a Dios. Entonces yo quisiera que tú en este momento, si tú has sentido que Dios te estaba hablando y que de repente tú quieres reconciliarte con Dios o quieres volver a Dios o quieres entregar tu vida a Cristo, porque recuerda que si tú no amas a Dios, no vas a poder amar a tu prójimo, no vas a poder amar a tu esposa, a tus hijos. Y es por eso que me gustaría que si en esta reunión de los que hemos estado presentes, alguien de ustedes de repente quiere entregar su vida a Cristo, es decir, reconocer a Dios y decirle, Señor, yo sé que he pecado, sé que he tenido algunas cosas incorrectas en mi vida, pero yo quiero ahora entregar mi vida a Cristo. Quiero entregarme a ti. Si de repente hay alguien en la sala que quisiera hacer esa oración, yo quisiera que pongas una reacción de repente con una manito si tú quieres entregar tu vida a Cristo. Puedes poner una manito, una reacción, o puedes escribir en el chat. Escribe en el chat, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, para que tú puedas dar amor. Porque la única forma de poder brindar amor es a través del amor de Dios. Si nosotros no amamos a Dios, si no amamos a Cristo, entonces va a ser imposible que nosotros podamos amar. Yo quisiera hacerte esta pregunta. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo en este momento, yo te voy a pedir que me acompañes con una oración, ¿sí? Tú vas a acompañarme con una oración. Ya voy a pedirte que cierres tus ojos, ahí te concentres un momentito y que me acompañes con una oración. Y si esa oración es para que tú entregues tu vida a Cristo. Si tú deseas entregar tu vida a Cristo, vas a hacer esta oración. Acompáñame en esta oración. Amado Dios, te doy gracias por este día, por esta noche. Gracias porque tú has puesto palabra en mi vida. Y yo reconozco que no he estado amando a mi prójimo y menos te he estado amando a ti. Yo reconozco mi falta, reconozco mis errores, reconozco que soy pecador y yo esta noche me arrepiento y entrego mi vida a ti. Quiero entregar mi vida para que tú seas quien gobierne mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, en este momento que tú me perdones y me des la salvación. Gracias te doy, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.